plataformas y todo esto, ha hecho como que se haga esa súper especialización en todos los cargos y en todas las rutinas de rodaje y en muchas cosas. Y pues, y imagino que ahora con la pandemia, pues esta vaina está siendo mucho más grande porque hay que tener mucha más gente, más cuidados, más espacios, más cosas que cuidar y más lugares. Y para mí se vuelve súper contrariante muchas veces esa situación porque no me explico porque ya la gente entonces no puede hacer el cine colombiano de cómo lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, como que he tenido esa cosa en mi cabeza rondando mucho tiempo porque me parece bien que la gente se especialice, que aprendan, que ganen mucho dinero trabajando en las superproducciones, todo, pero también me parece bien el cine pequeño, de amigos, contenido, cuidado, delicado con los actores y con los directores y con los autores. Y además, claro, hay una súper, digamos, explosión del dinero por un lado que llega, pero nuestro fondo sigue siendo el mismo fondo de hace 5 años, con los mismos recursos, con los mismos, eh, digamos, con la misma cantidad de dinero para los estímulos. Entonces se vuelve muy difícil porque llega un momento donde tú no puedes como mediar para hacer el trabajo. No sé, creo que estos dos mundos tienen que aprender a convivir en algún momento, que tiene que llegar un momento donde haya un equilibrio entre estas dos cosas y que podamos volver como, podemos entender que hay estos dos universos y que podamos filmar también las películas colombianas pues de la manera en que se tienen que hacer, porque no creo que sea necesario tampoco volverlas gigantescas. Eh, Muchas de las cosas pues que decía Elsa, de todas maneras yo estoy también pues muy acostumbrada a trabajar en el cine muy autoral, que es un cine pues que se financia como pues el cine latinoamericano, imagino, y europeo, y bueno, en general el cine independiente en el mundo, a través de las coproducciones y a través de los fondos locales y intergubernamentales. Eh, He trabajado sobre todo en las zonas rurales. Casi todas las películas que hice durante estos años fueron en lugares muy complejos, de difícil acceso, muchas. Este es un país, digamos, pues como todos saben, con una guerra prolongada de muchos años, donde pues el acceso a diversos lugares es complejo, pero también me han pasado cosas muy bellas dentro de este país, y es como llegar a territorios como, por ejemplo, Buenaventura, que es un puerto al suroccidente del país, donde hay algunos de los barrios más peligrosos incluso del mundo, donde pican a la gente, donde hay cosas terribles de violencia, pero que a su vez el arte es muy importante y los artistas son muy respetados, un lugar donde nacen muchos artistas, gente con mucho talento, y donde ha habido la capacidad también de hacer treguas para en los momentos de filmar las películas. Entonces creo que pues que hay unos procesos construidos aquí por un grupo también de gente que trabaja en las locaciones, que ha hecho cosas increíbles, que han llegado a lugares muy remotos. Este es un país muy, digamos, diferente en todos sus departamentos o en todos sus lugares, y creo que se ha hecho un trabajo muy bello como de parte del cine colombiano de exaltar estos lugares y de entender los territorios con sus conflictos y de llegar a diálogos como muy valiosos. Creo que esa sería una ventaja de filmar en Colombia, que creo que hemos aprendido como a reconocer los territorios y a saber cómo entrar en ellos, a pesar de muchas dificultades que hay, y pues que obviamente estas cosas en nuestros países también están mediadas pues por los gobiernos de turno, ¿no? Y ya, pues creo que eso. Ok, gracias, Pau. Diana, no te vayas. Hola, sí. Eh, Me quedé pensando, por supuesto, en lo que dijeron Elsa y Paola con respecto un poco al, sí, al tamaño de los equipos.
porque justamente, bueno, yo vivo en México, soy cubana y he producido igual un poco más en Cuba. Entonces, realmente, esto que decía Elsa sobre el equipo y digamos, el tamaño de los crew en México, pues es algo que justamente en Cuba tenemos a la inversa, ¿no? Y que en estos momentos, o sea, estamos acostumbrados a hacer películas pues con crews o sea, reducidos, en general, pues, o sea, sí, son producciones de bajo presupuesto, porque recientemente, o sea, apenas el año pasado, salió un fondo de fomento al cine cubano. Hasta el año pasado no existía la posibilidad de con una productora independiente, un proyecto independiente, postular a un apoyo, digamos, del gobierno, del ministerio, de los ministerios de cultura, etc. Entonces, justamente en estos momentos, cuando pues desde el año pasado se han aprobado varias convocatorias, de hecho, desde cortometrajes hasta escritura de guión, desarrollo de proyectos de largometrajes, óperas primas separadas de primeras, de segundas y en lo adelante películas, postproducción. Justamente una de las cosas que también se quería abrir era una línea de apoyo a coproducciones minoritarias, porque Cuba también pues, realmente coproduce, es la base, o siempre ha sido la base como de la financiación en Cuba, justamente la coproducción. Entonces, a partir de un poco de la apertura de estos fondos en Cuba, claro, se están produciendo más películas de las que se están empezando a producir, incluso en este año todavía pandémico, más películas que los años anteriores, porque ha habido un fondo de fomento y porque hay apoyo. ¿Y qué es lo que está pasando? Justamente, pues nos las vemos como difícil en encontrar crew especializado, por ejemplo, no sé, asistentes de dirección, no sé, directores de arte, fotógrafas, fotógrafos, etcétera. O sea, realmente cuando vas a poner en una isla como Cuba, no sé, filmarse 3 películas, largometrajes, y ponte que todavía 5 cortos, más o menos, a todo realizarse en 2 meses, pues es una carga que, claro, que ahora estamos como viendo que realmente hace falta continuar con esa formación de esa otra parte del crew especializado, ¿no? Y ahí es donde entra también, por supuesto, pues esas colaboraciones que vienen desde las coproducciones, ¿no? Y Cuba tiene ventajas para filmar, no sé, o sea, precisamente aunque no haya como tanto, pero pues lo que hay y la gente que hay es muy profesional. Entonces, empezando por ahí, continuando por la diversidad de todo, ¿no? Digamos, también de personas, de paisajes, de temas, de, bueno, cosas. Además de eso, creo que también tiene como la ventaja de la seguridad, digamos, y del tamaño de la isla, que también es como, si filmas en la capital, pues todo es así como, 15 minutos, 20 minutos, todo está cerca. Tiene, sí, a la hora, o sea, como en la práctica sí tiene como un montón de retos que vienen, que todos sabemos, ¿no? Bueno, no todos, pero si están relacionados con Cuba, pues sí, como desde el costo de un montón de cosas, ¿no? Y de la escasez de no hay nada, prácticamente. Desde la comida, desde el transporte, desde, pues sí, como gestionar pequeñas cositas, eso se vuelve como todo un reto, siempre es un reto distinto a la hora de producir. Y no, o sea, y por ejemplo, a pesar de que también se filma bastante, es algo que todavía no hemos logrado desarrollar del todo, como pues esta parte de oficinas de commissioning editor, commissioning editor, no, de film commission
y de todo este tipo de cosas que tampoco o sea, se ha logrado como crear un incentivo para el retorno, digamos, de las producciones que se realizan en Cuba, que son varias. Pues eso creo. Ok. Bueno, pues muy interesante conocer. Yo, por ejemplo, de las producciones en Cuba me siento súper lejana de todo lo que me cuentas, es nuevo, entonces es muy chévere poder conocer esa experiencia. Y bueno, voy a arrancar contigo la siguiente pregunta, ya que llegamos a este tema. Entonces, tu productora es una productora que ha funcionado en México y en Cuba, ¿sí? ¿Nos quieres contar un poco cómo fue la creación de esta empresa? ¿Cómo fue tu proceso para, digamos, emprender en tu productora? Y bueno, la pregunta para todas también. Ujú. Mm. Bueno, es interesante porque Cuba, realmente nosotros no podemos todavía tener una empresa así como constituida legalmente. Ahora se pueden constituir como colectivos, pero pues una figura jurídica, ¿no? Con toda la base y con todo lo que uno necesita de una empresa, pues no se puede. Entonces, históricamente, o sea, las producciones independientes, que tampoco, o sea, tienen unos cuantos años, las producciones independientes se han hecho a título personal, ¿no? O sea, como desde Viana, productora, como persona física, contrata a todo el mundo y bueno, y eso gracias a, sobre todo, por ejemplo, Ibermedia, ¿no? Que ha sido un fondo que realmente, pues siempre entendió como la especificidad de la producción en Cuba, ¿no? Y de las figuras de las productoras y los productores como en Cuba, la complejidad de eso, entonces siempre permitió acceder a eso, entonces así es como se han producido muchas de las películas. Hay ejemplos de otras productoras que, claro, que lo que se termina un poco haciendo es, que es lo que hice yo, un poco pensando que también pues continúo produciendo películas cubanas y también empiezo como a producir películas en México porque es donde vivo hace 6 años. Entonces, un poco con la intención de unir esas dos cosas, tomo un nombre que ya existía, que existía de nombre, nada más. El Autonauta existe desde 2016 como nombre, pero realmente existe en papel y en acta constitutiva en 2020. Entonces, porque sí, porque es una empresa que ya que me vi como necesitada también de tener, por un lado, un respaldo legal y es básicamente para poder financiar, ¿no? Para poder establecer como contratos con instituciones, con fondos nacionales, regionales, para poder hacer y establecer como sobre bases también pues más sólidas y más firmes como a nivel legal, también contratos, ¿no? Y contratos de coproducción basándose pues en, en todos los acuerdos, ¿no? En fin, o sea, como también un poco con esa intención fue que creé la productora y bueno, la historia específica de también por qué tiene como esa binacionalidad. Es una Ok, coproducción. muchas gracias. No sé si... Elsa, ¿quieres continuar? Pues sí, bueno, en realidad mi productora se creó creé la productora con un socio en el 2007. Ya tenía yo unos años, como unos 5 años de estar produciendo, invitada siempre por directores a sus compañías productoras, digamos, y había ganado un poquito de experiencia y un poquito de conocimiento del asunto, pero en algún momento me di cuenta pues que quería tener un poquito más de control creativo sobre los proyectos que gestionaba o los proyectos que producía y que eso solo lo iba a poder hacer pues abriendo mi propia casa productora y fue así como decidí hacerlo, me asocié con alguien y la abrimos y desde entonces pues he estado produciendo tanto documentales como ficciones, pero sí fue siempre como persiguiendo pues como una búsqueda creativa, o sea, como que nunca
nunca he sentido que soy una productora, digamos, administradora, sino que, pues eso, ¿no? Como que hace uno de los proyectos que disfrutas, que te interesan de alguna manera, que tienen temas que de los que te interesa hablar. Me gusta involucrarme desde los guiones, me gusta involucrarme en desarrollos largos también, se me hace como siempre mucho más interesante un proyecto que puedes acompañar desde su gestación hasta su terminación, que solamente algo como de ejecutar. Hay muchos productores en México que solamente ejecutan los rodajes y que solamente son como productores, sí, como temporales de los proyectos, ¿no? Pues a mí siempre me gustó más esa parte larga y por eso abrí la compañía y por eso sentí esa necesidad de tener un poquito más pues de herramientas para decidir qué proyectos hacía y qué proyectos no hacía y qué proyectos quería generar como más a largo plazo, ¿no? Ok, muy interesante, Pau. Bueno, yo sí, Inercia en realidad existe hace muchísimos años porque fue una compañía que fundamos como 6 socios éramos cuando salimos de la universidad, pues como en este sueño de salir a hacer cine y podernos presentar a convocatorias y cosas. Entonces creamos ahí como esa persona jurídica, estuvimos un par de años trabajando, haciendo como cosas muy interesantes. Para organizaciones no gubernamentales sobre todo y para la Organización Panamericana de la Salud hicimos muchas cosas como en video de rutas de acceso para la salud y muchas vainas como de este tipo. Y hicimos 3 cortometrajes que digamos que eran como unos proyectos que también venían desde toda esta época pues de la universidad y en algún momento pues todos deciden como tomar sus rumbos separados y, y, digamos especializarse en diferentes áreas de la producción audiovisual y me dejan a mí la productora porque finalmente yo era la que quería pues como producir, pero yo me vengo a vivir a Bogotá, eh, empiezo a otro proceso en el que fui socia de una compañía que se llamaba Burning Blue durante 6 años. Produje desde ahí las primeras películas que hice, que fue La Tierra y la Sombra y Violencia, y trabajé para muchos productores como directora de producción y como line o bueno, como le quieran llamar, ahora que también con toda esta locura de los gringos los cargos han mutado. Em, Trabajé pues para mucha gente y en 2016 me decidí irme de Burning y empezaron a llegar algunos proyectos a mí que me parecían muy interesantes, a los que quería como, digamos, seguir estos desarrollos más largos y buscar fondos y cosas. Y decido ahí reabrir Inercia para nada, para trabajar en los proyectos y para desarrollar los proyectos que quería. Y finalmente yo seguía trabajando para Burning en algunas cosas y seguíamos produciendo juntos la segunda película de César, pero finalmente en algún momento en todas las vueltas de la vida, pues la película vuelve también a mí y nada, y pues desde Inercia estamos como en todo ese proceso de hacer la película que el año pasado pues ganó el Fondo Colombiano y que estamos esperando ya para rodar prontamente. Entonces, digamos que hemos hecho cosas y en compañía con otras productoras, filmamos una serie muy linda con 6 directores muy importantes, caleños, porque esta productora, digamos, tiene como en papeles y jurídicamente una sede en Cali y una acá en Bogotá. Entonces hicimos una serie muy, digamos, caleña, muy linda, que pues para los que no saben, digamos que gran parte de la tradición cinematográfica en Colombia pues viene como de la tradición del cine en Cali y mucha gente que vino como a hacer, pues no sé si se le puede llamar industria, pero a construir como el cine colombiano, viene pues de Cali y es muy importante, digamos, como todo ese proceso. Entonces, nada, pues digamos que así fue que surgió Reabrir Inercia y que hoy tenga como una vida. Estamos como tratando de que nos conozcan un poquito más,
pues como de salir ahí de ciertas sombras que uno se va creando de tanto trabajar para otros y de mostrarles un poquito más como todo lo que estamos desarrollando desde aquí, de hecho con directores, algunos noveles y algunos otros más con un recorrido más grande. Ok, buenísimo. Pues muy chévere conocer la experiencia de todos. Mira que yo aquí en Colombia y todo y no sabía toda esa historia tan larga de inmersión. Qué bueno. Bueno, pues recuerden todos los que nos están viendo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Voy a hacer una pequeña pausa para contarles que al final del conversatorio tenemos una información importante que darles acerca de nuestro diplomado de producción que comienza el 17 de abril y que estará guiado por unos docentes de alto nivel. Ahorita más adelante les voy a contar bien, pero si quieren más información en el chat les voy a dar unos números a los que pueden comunicarse para que les den más información. Bueno, pues dentro de, el plan de preguntas, quería preguntarles algo bueno, no sé, quisiera saber ustedes cómo lo ven, si lo ven de pronto muy obvio o no, pero a mí me causa mucha curiosidad y es si ustedes consideran que la exhibición de cine latinoamericano tiene ventanas diferentes a las del resto del mundo. No sé si, Pau, arrancamos de regreso. Pues yo creo que Latinoamérica en sí mismo es un territorio, ¿no? Como que hay ahí, somos muy diversos, muy diferentes, pero creo que hemos sido como un poco catalogados como un territorio en general, ¿no? Y, y creo que más allá como de tener ventanas diferentes, es como, ¿qué es como en esa catalogación, qué es lo que nos llega, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? Creo que estamos muy, nuestro consumo está muy, ¿cómo se diría eso? Como muy predeterminado pues por el cine gringo, que es como lo que se vio en Latinoamérica durante mucho tiempo. Hoy en día siento que tenemos mucho más acceso a muchas más cosas. Siento que también se están creando muchas ventanas dentro de Latinoamérica, como que hay también como esa expansión de las plataformas acá, de las plataformas grandes y de las plataformas locales. Creo que también, digamos, se han ido creando algunos espacios en ciertos territorios y que todos funcionamos como muy diferente. Entonces, creo que más allá de tener ventanas diferentes, porque yo creo que las ventanas en el mundo son las mismas, es cómo catalogamos lo que consumimos y cómo también nos van entregando contenido y cómo nosotros mismos como productores latinoamericanos buscamos la expansión de nuestro contenido, ¿no? Como la llegada de ese contenido a otras ventanas. Siento tengo como una sensación de que hemos sido muy descuidados también como, digamos, como grupo de compartir nuestros contenidos. Creo que eso nos ha hecho mucha falta como latinoamericanos de consumir el contenido de Latinoamérica nosotros mismos. Pero creo que sí hay como una onda de buscarnos, ¿no? Como de, incluso dentro de nuestros propios países, de las canales de comprar el contenido de nuestros países, de expandirlo un poco más. Sé que los procesos en todos los países son diferentes y obviamente pues hay países como México, me imagino que pues que Elsa nos podrá contar mejor, donde hay una distribución y una exhibición mucho más amplia, donde, no sé, tienen como estos procesos con la Cineteca que incluso hemos vivido con algunas películas nuestras, donde las películas viajan mucho más dentro de México, que no pasa aquí, por ejemplo, que aquí ha sido mucho más complejo como establecer ese tipo de rutas. Pero ahora, por ejemplo, nosotros estrenamos un documental el año pasado en, pues, online y luego en el chiquifísico que se nos permitió porque los picos de la pandemia nos metieron y nos sacaron de las salas como quisieron. Pero luego lo vendimos, tenemos como unas ventas a plataformas que se están creando en Centroamérica, que está muy bueno porque
son como territorios que nunca hemos explorado y que siento que ahora los distribuidores están más preocupados también por explorar. No sé, esa es como ahí mis ideas locas de la cosa. Ok. Diana. O sea, creo que concuerdo en que más, o sea, más allá de ventanas distintas, siento que como desde el territorio o desde los países, las regiones, ha sido como más interesante, o lo que siento que estamos buscando más como productores es llegar pues a más personas, ¿no? Intentar que sí, que dentro de los países se logre como descentralizar un poco más ese acceso al cine. Eso por supuesto, o sea, ajá, México está haciendo como un trabajo, Cuba. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande para empezar, o sea, para realmente llegar a la distribución, que creo que es como, pues, en general un gran tema y un gran reto para las producciones de la región y de Centroamérica y del Caribe, o sea, sabes, como realmente pues poder lograr que nuestras películas se vean no solamente en festivales de cine, porque estamos viendo que o sea, evidentemente no puede ser el único, o sea, la única manera, y por ejemplo en Cuba muchas veces pues es complicado llegar a salas de cine, incluso en Cuba, en la capital. No todas las películas llegan, hace muy poco tiempo, las películas que se hacen de manera independiente, ¿no? Logran posicionarse en un circuito comercial que realmente no te va a dar retorno. Estoy hablando de otra cosa, pero realmente lo que creo es que sí, que nos hace falta como llegar a más público y diversificar esas ventanas, y yo lo digo también como desde Cuba, ¿no? Y desde ese lugar que claro, que no sé, en Cuba existe una ventana alternativa de distribución de cine, que es el paquete de la semana, y es que como en Cuba no hay internet, realmente, pues, o sea, las películas del mundo y las series y todo se consume y la gente se lo pasa con una USB. Entonces, tú vas a un lugar y copias como, no sé, 1 tera de películas, de series, de no sé qué, bla, bla, y incluso como, esa ha sido como una ventana, esa es una ventana de distribución en Cuba. A ver, o sea, realmente no todas las películas, por supuesto, porque pues es como el camino así directo a la piratería, pero pues es una buena manera de hacer que tu película llegue a Santiago de Cuba, ¿sabes? Al oriente, al otro extremo de la isla. Que si no es de esa manera, si no es a través de un festival de cine y si no la ponen en la televisión, ¿cómo llegas incluso a tu isla chiquita? Es complejo. O sea, es complejo, es una tarea como realmente que tenemos que continuar trabajando y fortaleciendo nosotras como productoras y en alianza con distribuidoras locales, con empezar a fomentar también justamente como ese trabajo en la región yo digo, Centroamérica y el Caribe, que hay algunas, pocas, distribuidoras, pero no, creo que no hay suficiente para la cantidad de cine que se hace y que se está haciendo sí, en la región, ¿no? Claro, qué buen dato. Elsa. Pues en México la experiencia es diversa, también como en la producción, o sea, hay como todos tamaños de distribución, como hay todos tamaños de producción. Hay esfuerzos desde el gobierno de hacer fondos para la exhibición, hay como algunas como novedades, digamos, para poder intentar distribuir tu película de una manera un poco más vistosa o llegar a más lugares o así, pero aún así, a mí me ha tocado más de una vez distribuir yo misma con el director de una película las películas que hemos producido y mandarla nosotros mismos por DHL a los rincones del país y mandar el póster.
y a veces a lugares donde el envío, o sea, el costo del envío de la película, pues es mayor de lo que se pudo recuperar en taquilla en un cineclub en Mérida o en un cineclub en alguna región lejana de México. De todas maneras, siempre hacemos el esfuerzo pues, por intentar llegar a los más lugares posibles y hacer alianzas con los cineclubs y con las redes de cineclubs y de cinetecas locales que hay en México, que muchos estados tienen su cineteca local, y, y hacer, o sea, es un trabajo o sea, de hormiga, como de escribir a cada uno de esos lugares y ofrecerles la película, organizar el calendario, o sea, hacer como un distribuidor uno mismo para que sus películas lleguen un poco más lejos, ¿no? Y sin duda, pues sí, también siempre persiguiendo la posibilidad de que las películas estén en las plataformas y que las tomen algunas de las plataformas, tanto mexicanas como las otras plataformas internacionales que consumen cine mexicano. Pero estoy muy de acuerdo con las chicas que ha sido un hueco muy grande, sobre todo la falta como de interés o de generar justamente ese intercambio de consumo de contenidos entre los países mismos de Latinoamérica, porque ciertamente es difícil distribuir en tu propio país y estamos como siempre pensando que ojalá nos compren en Francia o que ojalá compren la película en Alemania, pero ciertamente hay todo un territorio latinoamericano descuidadísimo. Incluso los agentes de ventas, cuando tienes la fortuna o la suerte o la no suerte de caer en manos de un agente de ventas que quiera tomar tu película, se concentran totalmente en Norteamérica y en Europa, algunas veces en Asia, y te lo juro que en último momento en Latinoamérica. O sea, siempre es como un territorio muy descuidado y que debería ser más de autoconsumo, ¿no? O sea, que deberíamos más entre los países latinoamericanos consumir pues, los contenidos de los otros países latinoamericanos. Y ahí sí ha habido siempre como un hueco, no sé originado en qué momento, pero sí prolongado un poco pues, por el estado de la industria y pienso que desde los productores y los distribuidores y los agentes de ventas, pues como descuidando ese mercado enorme, ¿no? Porque además es un mercado enorme, o sea, es un territorio que las películas gringas se pelean, ¿no? Porque somos millones de latinoamericanos consumiendo cine, entonces el propio cine latinoamericano no se beneficia, digamos, del tamaño de ese mercado o del nivel de consumo de ese mercado, ¿no? Y es un hueco ahí como para atender. Sí, nosotros, de hecho, como en algunas películas, pues que dicen Burning y esto, decidimos separar, o sea, nunca darle Latinoamérica a la gente de La ventas, gente de ventas. sino entregárselo o a un agente de ventas que trabajara en el sur de Estados Unidos y toda Latinoamérica, incluso no entregar Estados Unidos completo, porque es muy diferente el norte al sur y bueno, etcétera, como pero sí, sí creo que ese es un ejercicio valioso y hubo ejercicios donde igual nosotros mismos hicimos estos territorios y fueron mucho más fructíferos Claro. que habiéndoselos entregado a los agentes de venta internacionales porque Latinoamérica no les importa. Cierto. Bueno, pues qué bueno escucharles todo esto y llegar también a esta reflexión y a estas conclusiones, porque es un tema que tiene todavía mucho por trabajarse. Entonces, qué bueno que podamos conversarlo. Queríamos nosotros que nos contaran también un poco cómo es el proceso de nacionalización de los proyectos en cada uno de sus países. Eh, pues rápidamente cómo es y ustedes también cómo lo valoran. Quien quiera. El proceso de nacionalización por De ejemplo, registro. de las coproducciones, No, aquí en Colombia se llama así, no sé cómo, cuál sea el término específico en México, pero es como el registro como una obra nacional sí. dentro del territorio. Aquí en México al menos es un trámite burocrático Ajá. bastante sencillo de cumplir. Hay dos registros que se hacen cuando una película se termina, que además el IMCINE, cuando estás trabajando con fondos federales, son requisitos, digamos, para la última entrega frente a estos fondos. Y también para los fondos internacionales como Ibermedia o así te van a pedir ese registro. Uno es el registro de obra que se hace en autor, que es como esta película está terminada y los autores de esta obra son estas personas. Y el otro es que en RTC, que es como el organismo gubernamental encargado de la clasificación de las películas y como del registro, digamos, de las obras audiovisuales. Y se hacen esos dos registros, o sea, es latosón, es una cosa, pues como todo trámite burocrático, es un poco latoso, pero no,
no es caro, no es complicado ni nada. Ahora, cuando tienes una coproducción internacional y quieres registrar también como mexicana, digamos, una película que tal vez tiene una coproducción francesa, una coproducción alemana o lo que sea, siempre hay como porcentajes, como en toda Latinoamérica, pues como porcentajes que hay que guardar, ¿no? Como ya sea como productor mayoritario o minoritario, no debes de exceder o de disminuir de ciertos porcentajes, y una vez que eso está guardado y que el IMCINE, digamos, acredita el equilibrio de esos puntos porcentuales por país, vas y haces el registro de la misma manera que lo hiciste antes. No es algo especialmente complejo, siento. Ok, buenísimo. En Cuba, o sí, Bien. para agregar rápidamente, tampoco es, de hecho, creo que es algo que usualmente hemos hecho para coproducciones, porque lo solicita un instituto, no necesariamente porque exista como el mecanismo y el trámite para uno mismo nacionalizar y registrar sus películas. Pero en todo caso también es un trámite sencillo, gratuito, y tienes que entregar como cierta documentación, la obra, ¿no? Contrato, ese tipo de cosas. Moni, ¿por qué pusiste esa pregunta? Porque aquí, porque aquí es complicado. No, aquí no es, pues es lo mismo, o sea, es un trámite burocrático, también gratuito, que se hace ante el Ministerio de Cultura. Obviamente nosotros sí tenemos que registrar los guiones en derechos de autor, en la entidad de derechos de autor, Claro, aquí y también. luego el contrato con el que nosotros entramos a producir esa obra, también hay que registrarlo en el mismo registro del guión, ante derechos de autor, y luego ese registro te lo van a pedir para nacionalizar la obra. Hay que entender, acá en Colombia sí se hacen, pues, que en todos los países que están en el Acuerdo Iberoamericano igual se hace un reconocimiento previo cuando uno se va a presentar a Ibermedia, que es muy parecido, digamos que los documentos, a excepción pues de que no son contratos, sino cartas de intención, pero es casi el mismo personal que hay que registrar y todos estos temas. Luego nosotros tenemos un registro que es de proyecto. Nosotros podemos registrar el proyecto con todas las mismas cosas, cartas de intención, presupuesto, contratos, todo lo que tengamos para cumplir, digamos, ese registro. Y con ese proyecto registrado nosotros tenemos 3 años para buscar inversión privada en los proyectos, y que esos inversionistas privados puedan tener unos retribuciones tributarias. Y por último, cuando ya la obra está ahora sí terminada, financiada y todo, nosotros sí hacemos un registro de la obra, que es pues un registro igual, burocrático. Hay que registrar todos los contratos que para cumplir con los porcentajes, como dice Elsa, porque podemos ser mayoritarios o minoritarios, depende del porcentaje que tengamos, pero no podemos exceder ni para abajo ni para arriba esos porcentajes. Digamos que eso es para todos los que estamos en el acuerdo igual. Sí, son, bueno, diferentes tipos de formas de trabajo. Aquí en Colombia también lo que ocurre es que este registro pues es más funcional o permite obtener algunos beneficios o acceder a algunas cosas o es requisito también para otros procesos. Entonces muchas veces es muy importante para la gente en Colombia que se está formando hacer parte de conocer este proceso, porque luego esto puede varar el proyecto, la película. Bueno, entonces sí, Es, la pregunta no la hice yo, pero la hizo un colombiano. no, pero sí, sí o sea, yo lo que recomiendo siempre para la gente que, pues, que nunca ha realizado estos procesos, y es que aquí sí, obviamente, si tenemos dinero del fondo de cine, para la última entrega también hay que entregar esto para el último desembolso de dinero, y también para poder acceder a los estímulos automáticos de promoción que nos dan, digamos, un dinero para poder hacer
promoción cuando lanzamos las películas acá en Colombia. Entonces sí se necesita como, sí es un prerequisito para muchas otras cosas y sí habría que entregarlo a Ibermedia y sí en el caso de otros países, por ejemplo como Chile, uno tiene que entregar primero su, si somos una coproducción, el reconocimiento de acá para que ellos puedan hacer su reconocimiento allá. Entonces como que sí es un trámite del que deberían leer porque está muy fácil explicado en la página del ministerio antes de hacer la película, ¿no? Como que antes para que durante todo el proceso puedan tener todos sus contratos y sus cosas firmadas como son y todo, y no llegue como el momento de nacionalizar donde todo el mundo, pero ¿cómo hago esto? ¿Pero cómo que voy a que hacer un contrato de esto? ¿No? Como que es bueno conocerlo antes de que hagan sus películas y sobre todo porque aquí también hay todos los mismos apoyos para los cortometrajes. Entonces, como que aquí tenemos estímulos para viajar a los festivales, para promocionar las películas, para ir a talleres, para no sé qué, pero se necesita cumplir con esos requisitos para que te den el estímulo. Entonces, sí es importante conocerlo antes. Bueno, eh, pues si aún quieren dejar alguna pregunta en el chat, les recomiendo que las vayan poniendo porque vamos a pasar a leer un poquito sus preguntas y a trabajar sobre ellas. A ver, vamos, ¿qué tienen? Bueno, nos preguntan, perdón, hay algún audio por ahí activado? Ya. ¿Qué consejos recomiendan a la hora de uno crear su propia productora? Es una de las preguntas que dejaron en el chat. Pues bueno, sobre todo estar consciente que es un compromiso a largo plazo, que es un compromiso con las autoridades fiscales, con las autoridades legales de tu país, con tus socios, o sea, con quien te asocias también es como una cosa siempre pues súper importante, porque no es cualquier cosa ir a cambiar de socio, por ejemplo, frente al abogado, ¿no? Frente al notario, o sea, como que todos esos son trámites y son cosas caras, tampoco es algo que se paga bastante, que no son cosas baratas, pues no son trámites baratos. Entonces, una vez que decides abrir tu casa productora, pues tienes que estar como segura de con quién te vas a asociar, en qué términos, hablar de todo con mucha claridad y estar dispuesta pues a comprometerte a estar en orden con Hacienda y, en fin, con todos los trámites que ya vienen día a día y que no paran y que no van a parar nunca, ¿no? Aún cuando no estés filmando, aún cuando no estés produciendo, tienes que tener al día tu empresa. Al menos aquí en México no puedes acceder a ninguno de los fondos federales si tu empresa no está 100% en orden con las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, pues eso, tienes que estar siempre muy cuidadoso de esas cosas. Sí, de acuerdo. Es que, idem. No, sí, o sea, exacto, aquí tampoco se puede acceder a ningún fondo si no estás al día con todos tus trámites tributarios y ante las entidades que regulan las empresas acá en Colombia. Entonces, es igual. Pienso lo mismo, agregaría como, no sé, o sea, realmente tener un plan, ¿no? O sea, como lo previo a fundarla o a crearla, pues eso, tener como un poco claro cuáles son los objetivos, lo que quieres realmente lograr y cuál sería como el perfil. También porque eso te va a definir un poco pues el camino y la ruta, ¿no? O sea, realmente definir qué tipo de película quieres hacer, de qué manera, si quieres hacer películas, si quieres hacer otro tipo de contenido también, pues eso, como crear un plan y establecer como una ruta previa, además de lo que dijeron. Ok. Bueno, acá nos comentaba una chica que está dando charla que le gusta mucho que hayan mujeres reunidas en torno a este tema. Y ella pregunta que quisiera saber
si para ustedes en algún momento, pues ustedes han tenido en algún momento que lidiar o soportar prejuicios por ser mujeres. Yo no, no he tenido ese momento incómodo. He tenido suerte, yo creo. Sí, yo igual. Creo que, bueno, yo creo que hay una cosa sobre la que he estado reflexionando y hace 2 semanas estuve como en el Sanfic en un encuentro de mujeres muy interesante, donde pues aprendí muchas cosas y entendí muchas cosas, pero también siento que pues siempre estuve como en un lugar un poco pues de poder, ¿no? Como por así decirlo, porque siempre yo era la que contrataba, la que pagaba, la que estaba como en la posición donde de pronto es más difícil que alguien quiera ir respetarte. Pero también aprendí algo que me parece muy importante y es que hemos estado los últimos meses y años muy enfocados en todo el tema del abuso hacia las mujeres y hemos olvidado que hay muchos tipos de abuso en nuestro trabajo, ¿no? Como hay muchos abusos en la pirámide que somos, ¿no? Y que no tiene, eso no quiere decir que tengamos que dejar de ser la pirámide, pero sí tenemos que aprender a entender y justo nosotras a las que nunca nos ha pasado ninguna situación de esta, que sí existen esos abusos y que tenemos que trabajar en conjunto con todos para que dejen de existir. Entonces, creo que eso es una reflexión muy linda. Escuché cosas muy bellas realmente en ese encuentro y creo que estamos en un momento también que nos permitió esta pandemia y esta crisis de mucha reflexión, de entender muchos procesos, de conocernos, o sea, hemos podido conocernos con mucha más gente. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy importante ahí porque sí existe el abuso en muchos sentidos y es un trabajo grande que tenemos que hacer. Sí. Yo, o sea, agregaría que lamentablemente sí, o sea, sí hay como muchos, justamente muchos abusos y muchos abusos de diferentes tipos y siento que justamente lo que está pasando ahora es que al visibilizarlo, o sea, estamos siendo capaces de identificarlo también, ¿no? O sea, de identificar esas diferentes maneras de violentar y de violentar por cuestiones de género. Y además de identificarlo, pues también lo bueno de toda esta visibilización ha sido justamente el que nos hacemos conscientes, ¿no? Y que establecemos también desde nuestras productoras y desde los espacios que generamos, pues espacios seguros, nos aseguramos de eso, ¿no? Y eso es como justamente, creo que una de las cosas como fundamentales del momento, ¿no? Como de reflexión, que es si no hemos sido víctimas de ninguna manera, está buenísimo, pero tenemos que ser súper conscientes de los diferentes niveles que hay y de las maneras que hay como para protegernos, ¿no? Entonces, eso, creo que como sumándolo a lo que decía Paola, como de estos momentos, ¿no? Que realmente lo tenemos también nosotras de nuestro lado, pues siendo, justamente estando en esos lugares de poder, siendo como capaz gestoras, ¿no? Y personas que estamos como constantemente vinculando y creando vínculos con otras personas, ¿no? Como productora. Bueno, gracias. Hay otra pregunta que refiere al tema de los procesos de coproducción internacional. Un poco cómo se inician y cómo se finalizan estos procesos en cada uno de los países. No sé quién quiera hablar de coproducción internacional. Pues bueno, creo que, bueno, si quieres que inicie, se Dale. inician pues en espacios a veces como este o a veces
en mercados de coproducción, a veces en festivales, a veces por un amigo común que te manda un mail y te presenta con alguien que está en otro lugar, alguien que te manda un guión desde otro país porque alguien sugirió tu nombre. O sea, las maneras de iniciar, digamos, un proceso de coproducción son muy diversas. Hoy en día pues tenemos como a la mano un montón de información y podemos localizar a un productor que nos interese de otro país relativamente fácil, gracias al internet y gracias a las diferentes plataformas también que reúnen bases de datos de productores y que las tienen como sistematizadas por países y por regiones y por estilos, digamos, de producción o por especializaciones o lo que sea. Entonces se inician así, o sea, se inician así con conversaciones, con mandar un mail con un guión, con mandar un mail con un proyecto. A veces después de una conversación larga, pues se llega justamente a un acuerdo, se inicia un proceso que generalmente va a iniciar con la aplicación a alguno de los fondos en alguno de los dos países involucrados, o en un fondo común, como es el caso de Ibermedia, que siempre te anima justamente a asociarte con otro productor latinoamericano para poder aplicar y así. Y luego los procesos pues son tan largos como son los procesos de financiamiento de cada película, que en algunos casos son muy largos, en algunos casos son un poco más cortos, pero en general siempre son procesos pues que van a llevar años, ¿no? Sobre todo desde el financiamiento, la producción, la postproducción y ya la terminación y entrega de las películas en las diversas instancias que hayan participado para su producción. Y aún más allá de eso, pues te sigues estando vinculado, digamos, con ese coproductor internacional, pues por los años de los años, conforme lo digan los contratos de coproducción que hayan firmado, ¿no? Y tendrás que darle reportes y tendrás que hacerle partícipe de información que te requiera, pues por muchos años más allá de que la película incluso se deje de vender o se deje de mover, digamos, en los ámbitos comerciales. Vas a estar siempre vinculado con ese socio coproductor internacional. Entonces no estoy muy segura en dónde se terminan esos procesos, o sea, como que es más fácil entender dónde empiezan o cómo empiezan y no se terminan. Yo diría que no se terminan nunca. Okay. Sí, incluso porque las Wow. películas siguen viviendo más allá de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, como que creo que ahí yo, pues sí, el proceso es como, pues como Elsa lo dice, obviamente hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo siempre digo que las películas son como hechas de un montón de matrimonios que es importante que funcionen lo mejor posible. Entonces, siempre es bueno, no como, hola, ¿cómo están, Elsa, Diana? Quiero hacer una película con ustedes. Bueno, firmemos. No, es bueno tener conversaciones, leer esos guiones juntos, escuchar qué piensa el otro de la película, saber si están en esa misma onda, si van a jalar para el mismo lado, porque son procesos donde hay que remar mucho, ¿no? Como donde hay que estar construyendo juntos mucho tiempo. De hecho, la construcción de las 1001 convocatorias hace que siempre hayan conversaciones, decisiones, cosas. Entonces, como siempre así como también lo debemos hacer con los directores, siento que tiene que haber como un entendimiento, tiene que haber algo de ese estilo, de eso que uno quiere construir en conjunto que funcione. Es mejor que las coproducciones sean mucho más orgánicas a que sean forzadas, ¿no? Como forzarlas porque es más fácil conseguir el dinero u otras cosas. No, porque como dice Elsa, son procesos que no se sabe cuándo se acaban o tal vez nunca se acaban y tú mueres y ahí queda la obligación en la productora, no sé, como que creo que esas cosas hay que evaluarlas muy bien y con quién se crean esos vínculos y qué le aportan esas personas a las películas. Nosotros en Burning tuvimos dos procesos que fueron muy lindos, donde las películas se estaban coproduciendo de lado y lado, acá en Latinoamérica sobre todo. Entonces hicimos nosotros productores mayoritarios de una y minoritarios de la otra y así. Y creo que eso fue muy chévere porque fue como crear una familia donde igual las necesidades de las películas se compartían,
donde había como una vaina ahí como muy orgánica en el trabajo, donde ya sabías también, un poco te obligabas más a trabajar en la otra película porque el otro también está trabajando más en la tuya y así. Entonces, también crear esos alianzas como más duraderas es bueno porque uno se va entendiendo, va creando nuevas estrategias, pero también dejar entrar gente nueva es chévere si uno tiene esa capacidad como de conocerlos, de entenderlos, de entender que sí pueden hacer parte como de esos procesos. Ok, Diana. No, o sea, creo que no agregaría nada más. Siento que tal cual es una cuestión de primero darnos cuenta que estamos remando para el mismo lugar, que estamos como montados en el mismo barco, que queremos hacer la misma película y que, digamos, los tiempos y las intenciones de cada una de esas personas o de esas empresas, pues están en sintonía, ¿no? Y, y también pensar, a mí como en Cuba me ha tocado pensar distinto porque más bien antes siempre la vía ha sido la coproducción, ¿no? Para financiar películas. Es como para realmente, por una cuestión de financiación. Y el trabajo ha sido entonces, pues realmente encontrar cuáles son esos países que tienen, pues a lo mejor que ver con la película directamente, ¿no? Con qué personas y pensar como en crew, por qué quiero una colaboración. Las colaboraciones son, pues muchas de las coproducciones que hacemos, la mayoría son coproducciones artísticas, entonces hay pues un intercambio de profesionales de dos o más países. Entonces, pues también guiarnos de pronto por ese tipo de interés, ¿no? Si queremos hacer una película que tiene un VFX y en Cuba pues no hay VFX, dónde hay, qué trabajo me gusta, y por ahí también es otra manera, ¿no? de encontrar pues esas alianzas, ¿no? Y esos socios para coproducir. Ok, bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Ya por tiempo vamos a finalizar con estas preguntas. Antes de cerrar, quiero contarles un poco sobre el diplomado de producción, que va a ser un programa que se va a dictar completamente virtual. Inicia el sábado 17 de abril y va a ser, dura 5 meses. Las clases son todos los sábados y en total más o menos son 100 horas de clase. Como les decía, se dicta todo virtual, vía Zoom. Los sábados son de 9:30 a 1:30, hora México, Colombia. Y está compuesto de 5 módulos. Un primer módulo que tiene, está contenido, pues el contenido está dedicado al cine, pasado y presente. Un módulo 2 sobre el lenguaje del cine, el diseño sonoro. Un módulo 3 de todo empieza con un guión. El módulo 4 es la producción y fotografía y el módulo 5 es la dirección y el arte. A lo largo de estos 5 meses, bueno, contaremos con diferentes maestras y maestros, al igual que invitados, algunos invitados especiales que vienen a acompañarnos en algunas clases magistrales. Entre los maestros que tenemos para esta versión está Ingrid Stalin, Abel Arcos, Mario Barro, Diana González, que está aquí acompañándonos, Lilia Falcón, Gerardo Tagle, Elisa Fernanda Pirir, Reinel García Pérez, Alan McLean y bueno, entre otros que todavía están por confirmarse. Queremos que bueno que conozcan el programa, si están interesados, que sepan que si lo toman van a contar con maestros profesionales que están activos en el medio, que van a tener un diploma, un certificado al final del curso. Además tendrían acceso a nuestra biblioteca digital y a una membresía MOOC.
Entonces, bueno, lo que queremos contarles es que dentro de las personas que están hoy conectadas, vamos a hacer una rifa de 3 becas del 50%. Para participar es muy sencillo, yo les voy a copiar los requisitos de participación en el chat igual para que los tengan, pero la idea es que envíen un video de 1 o 2 minutos mencionando sus películas favoritas y diciendo por qué les gustaría participar en el diplomado. Pueden añadir a este correo algún archivo que quieran soportar con su portafolio o su currículum que pueda, digamos, que ser relevante para su participación. La idea es hacerlo en estos días, es decir, de hoy al sábado podrían enviarlo y les dejo el dato del correo y les dejo ahí los costos para que vean el beneficio de la beca. Y bueno, pues les agradezco muchísimo por acompañarnos, a ustedes por escucharnos y a nuestras invitadas por el tiempo y por esta conversación tan productiva. De verdad que creo que vale mucho la pena hablar siempre alrededor de Latinoamérica y me parece muy bonito que lo hayamos podido construir acá. Los invitamos también a que conozcan nuestras redes sociales, se las compartiré también en el chat para que no se las pierdan. Y bueno, pues los invitamos a que sigan conectados a lo que estamos haciendo en CIBEF, a todos los contenidos digitales que tenemos, otras charlas y pues los esperamos pronto allí. Muchísimas gracias a Elsa, Paola, Diana por estar acá, por todo Gracias. lo que nos compartieron y muchísimo éxito, de verdad que mucha admiración para el trabajo que hacen en cada uno de sus países. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al CIBEF y pues muchísimo gusto, Vania y Paola. Gracias por la invitación y mucho gusto en conocerlas también. Igualmente. Bueno, Nos hasta estamos luego. viendo, Chao a hablamos. todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas tardes, Bye. bye.